Muy buenas tardes a los hermanos, amigos de la Iglesia del Señor. Damos gracias a Dios. Su fidelidad es tan hermosa. Estos días, ayer por la mañana orábamos con mi esposa y con Angelita y damos gracias al Señor por lo bueno, por lo maravilloso que es Él. Su amor es tan grande que dice la palabra que el amor de Dios cubre multitud de pecados. El amor de Dios todo lo llena. Su amor todo lo suple. Su amor alcanza más allá de lo imaginable que podemos nosotros creer que puede alcanzar. El amor de Dios es eterno, infinito. Y por su amor Él nos mantiene en pie. Damos gracias a Dios por ustedes también, hermanos y amigos. Y les invitamos, como cada domingo, a suscribirse a nuestro canal, Centro Cristiano Torres Fuertes, Chile, para que usted pueda edificarse en la palabra. Hoy más que nunca necesitamos ser edificados. Desde el momento que hemos creído en el Señor, necesitamos edificarnos día a día, crecer en el Señor. Muchas veces pasan tiempo y no hay crecimiento espiritual en muchos cristianos, y yo le explicaré esta tarde por qué razón que nos habla la palabra. Amén. Así que quiero compartir sobre todas las enseñanzas del apóstol Pablo en todas sus cartas, pero en todas. No hay carta que no tenga el apóstol Pablo. Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo y Tito, y posiblemente Hebreos también. Dice que es un autor desconocido, pero posiblemente, de acuerdo a cómo se escribe ese libro, posiblemente también el apóstol Pablo escribió. Y en todas sus cartas él hace referencia y hace resaltar una de las cosas más importantes de un cristiano: su desarrollo espiritual. Lo que realmente significa crecer en el Señor. Por ejemplo, ¿cómo se refiere en Romanos él? En el capítulo 12, que tantas veces lo hemos leído, ¿cierto? Dice que debemos transformarnos, a ver por favor, debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así se refiere al crecimiento espiritual en el libro de Romanos el apóstol Pablo. Y qué importante esto, la renovación, pero de nuestro entendimiento. ¿Cómo entender lo que Dios nos quiere enseñar a través del tiempo, desde el primer momento que creímos, el desarrollo de nuestros días, nuestras semanas, años, etcétera? Cómo Dios, a través de su palabra, y el apóstol Pablo enfoca de esta manera en Romanos, que Él nos quiere que nos transformemos, pero por la renovación de nuestro entendimiento. Aquí está todo. Cómo nosotros nos enfocamos en la vida. Y puntualmente, si nosotros nos enfocamos en la vida, en el Señor, qué es lo que es servir a Dios, qué es lo que es amar a Dios, qué es obedecer a su palabra, qué es lo que es crecer en el Señor, sin duda nos enfocaremos de la misma manera en la vida cotidiana, diariamente. Y miren cómo se refiere en Primera de Corintios y en Segunda de Corintios. Miren lo que dice: que no seamos niños en Cristo, que no seamos carnales. Entonces, cuando el apóstol Pablo en Romanos enfoca y se refiere al crecimiento espiritual, él está diciendo, habla de lo más importante de los seres humanos, de lo que Dios, lo más maravilloso que Él nos ha dejado, el legado más maravilloso que Dios nos ha dado en la creación del huerto del Edén, cuando creó al hombre y a la mujer del polvo de la tierra. Entender. Por eso que, ¿se acuerda cuántas veces le he enseñado cuando el profeta Jeremías escribe que lo que pide Dios es que le entendamos y le conozcamos verdaderamente? Mire qué importante eso, el entendimiento. Porque compartíamos hoy con una persona, con Angelita, estuvimos conversando bastante, un buen rato, y hay una expresión muy común en el evangelismo, en el evangelio, en el conglomerado de la iglesia. Y usted, ¿cuántas veces lo ha escuchado? Quizás usted mismo lo ha dicho. Es que es difícil entender la Biblia. Obviamente, porque la palabra del Señor, Jesús lo dijo en el capítulo 6 de San Juan, versículo 63.
cuando le dice a la multitud, aquellos que habían sido alimentados, ¿cierto? Con 5 panes y 2 peces, que fueron más de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, esa gente le sigue, y Jesús, cuando hay un diálogo entre ellos y Jesús le dice, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces ahí está la clave, es decir, la palabra del Señor es espíritu y vida, y si nosotros no la entendemos, porque necesitamos el entendimiento de la renovación y la transformación de nuestra vida, y ese es el crecimiento que el apóstol Pablo enfoca en Romanos. Por eso en 1 Corintios dice que no seamos niños, no seamos carnales, porque los niños todo lo creen. Yo, una de las cosas que siempre he enseñado, un niño, usted le puede decir 10 veces lo mismo y él puede ir a jugar, después puede volver y decir, te voy a dar un dulce, y él viene, usted no se lo da, pero sigue jugando y vuelve, va a volver 10.000 veces porque todo lo cree. En ese aspecto, en la malicia, dice la palabra, el apóstol Pablo también escribe que en la malicia debemos ser niños, pero en el espíritu debemos ser hombres y mujeres maduros en el Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo se refiere en Gálatas el desarrollo espiritual? Y esto quiero detenerme un poquito. Mire, dice en Gálatas, cuando se refiere al desarrollo, a nuestro crecimiento como cristianos, dice, que no seamos necios, que habiendo comenzado por el Espíritu, terminemos acabando en la carne. Y aquí hay un serio problema. Quiero enfocarlos a través de la palabra, a través de la lectura de la Escritura. ¿Por qué razón? Porque ahí está el problema mayor de millones y millones de cristianos a través de la historia y en nuestro tiempo. Que primero, pueden llevar mucho tiempo, sirviendo al Señor, entre comillas, mucho tiempo congregándose, escuchando el mensaje de la palabra, siendo instruidos, siendo exhortados, etc. Mucho tiempo, pero no han crecido. ¿Cuál es la razón? Existen una infinidad de razones, pero yo quiero recalcar 2 o 3. Primero, muchos juegan a ser cristianos. Y nunca será el tiempo para jugar a ser cristiano, ser evangélico. ¿Somos cristianos o no somos? Como decía un gran siervo del Señor, mejor es ser buen mundano o buen cristiano, pero no ser mal mundano ni mal cristiano. Entonces, eso es lo que acontece, lo que sucedió con la iglesia de Gálatas. Ellos comenzaron, hay un dicho muy, muy, muy común, se empieza como avión. O como, hay una expresión también como caballo inglés. Y finalmente, en el desarrollo del tiempo de demostrar nuestro crecimiento espiritual, ocurren los problemas serios en los cristianos, que obviamente arrasa con sus hijos, con su familia, porque no hay un sacerdocio que es el varón. El hombre es el 100% responsable de la vida espiritual, se lo voy a decir con todas sus letras, porque la Escritura nos enseña del desarrollo espiritual de sus hijos y de su esposa. El hombre es responsable. Él tiene la responsabilidad de velar, tiene la responsabilidad de exhortar, tiene la responsabilidad de enseñar la palabra a sus hijos, a su esposa. Entonces, es por eso que vemos tantas situaciones que son muy complicadas en la relación de la familia, y obviamente la relación de la familia se lleva a la iglesia y empiezan las malas relaciones. Bastante común en la iglesia de Cristo. ¿Sabe usted que, vuelvo un poquito a la primera y segunda de Corintios, que el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corintios? Corintios es una de las iglesias que fundó el apóstol Pablo, una de las más grandes de la época.
Había mucho dinero ahí, mucho dinero. Entonces había mucha gente adinerada que llegó a conocer al Señor. Pero hay un problema serio. Tenían problemas, valga la redundancia, tenían un problema serio de crecimiento. Por eso es que él les habla cuando les envía la primera carta, le dice que por qué son carnales y niños espirituales, habiendo celos, contiendas, peleas entre ustedes. Por eso yo decía anteriormente con respecto a cómo se refiere en el libro de Gálatas al crecimiento espiritual, habiendo comenzado por el espíritu y termináis en la carne, cuando el varón de la casa, el líder de la casa, el sacerdote de la casa, tiene problemas de crecimiento, eso va a acarrear en las relaciones con la pareja, con su esposa. No me gusta usar la palabra pareja, sino me gusta hacer la palabra del matrimonio, como habla la Biblia, ¿cierto? Y de los hijos, cuando no hay una responsabilidad, como Dios nos manda que asumamos, que velemos por los hijos, como decía al principio, antes, y velemos por nuestra familia, se origina todos estos malentendidos entre el padre, entre el hijo, entre la esposa, etc. Y esa relación se lleva al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cuando nos reunimos. Eso pasaba en la iglesia de Corinto. Entonces, cuando el apóstol Pablo se refiere en Gálatas a esta situación, que los Gálatas habían entendido la palabra de tal manera, pero creo que fueron como la palabra del sembrador. ¿Te acuerdas la semilla que cayó entre espinos? ¿Cierto? Que no tenía humedad y que creció tan rápido que se desvaneció. El crecimiento en el Señor es un crecimiento gradual. Conversábamos como decía al principio, con unos amigos muy cercanos, familia, en la mañana, y yo les comentaba que 2 años más, 50 años sirviendo al Señor, bendito sea Dios, pero todavía Dios tiene mucho que hacer conmigo, porque la Biblia también lo enseña en Filipenses. La obra que Él comenzó, ya la terminó, así dice, sí. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? Cuando Él venga por su iglesia. Entonces la perfeccionará. Entonces por eso la Biblia nos habla que debemos crecer de tal manera hasta que Él venga. Entonces cuando hoy, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que acontece hoy en el pueblo del Señor, en muchos cristianos? Y lo voy a decir con todas sus letras y con toda responsabilidad. Hoy, muchos cristianos se les nota más ser carnales que verdaderamente personas que siguen a Cristo. Porque congregarse no es igual a seguir a Cristo. Seguir a Cristo significa haber nacido de nuevo, ser misericordioso, ser compasivo, ser bondadoso, como la palabra nos enseña. Entonces, cuando en el último día, yo compartía también esto, y estábamos compartiendo con el que te decía estas palabras, que en el día final, Jesús dirá estas palabras: buen siervo, fiel. Sobre mucho has sido fiel, dice, sobre poco. Sobre poco, porque somos incapaces de hacerlo todo. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero anteriormente dice a los otros: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, tuve desnudo y no me cubriste, y también otras cosas, que tuve enfermo y no me visitaste. Y le dijeron: ¿cuándo tuviste hambre? ¿Cuándo tuviste sed? ¿Cuándo estuviste enfermo? ¿Cuándo estuviste desnudo? Si no lo hiciste a estos pequeños, a mí tampoco lo hiciste. Cuando nosotros hemos crecido en el Señor, somos bondadosos,
somos humildes, somos sencillos, somos como Cristo. Y eso nos falta tanto. Y vuelvo a reiterar otra cosa importante que la reiteraré hasta que el Señor me diga, ya basta. El Señor viene a buscar. El Filipenses habla sobre esto, esa carta a los Filipenses, que el Señor vendrá a buscar una iglesia sin mancha y un poquito de arruga. No. Sin arruga. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Una novia ataviada, una novia pura, una novia limpia. Y no olvidemos cómo se purifica el oro con fuego. Y por eso Jesús dijo, debemos estar preparados. Preparados en el momento que Dios quiera limpiarnos verdaderamente como Él desea. Entonces, en nuestro desarrollo espiritual, ¿se han dado cuenta ustedes de un detalle sumamente común? Especialmente los padres jóvenes lo experimentan, nosotros ya lo experimentamos, ahora tenemos nietos, pero nuestros hijos tienen hijos pequeños, Aloncito, Lucianito, que son esquivos los niños. ¿Se han dado cuenta? Cuando, por ejemplo, la mamá lo quiere peinar, son esquivos. Cuando le quiere lavar la cabeza, son esquivos. Generalmente, ¿se ha dado cuenta ese detalle? Porque son niños. De la misma manera, los niños espirituales, aquellos que no han querido crecer, porque no han querido, porque Dios envía su palabra, como dice el profeta Isaías capítulo 55, que es como la lluvia que desciende, y su palabra no vuelve al vacío, sino que hace lo que Él quiere cuando nosotros recibimos su palabra, cuando no la confrontamos ni no la rechazamos. Entonces, de la misma manera, los niños espirituales esquivan la exhortación, esquivan la administración, esquivan la amonestación. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Se da cuenta de eso? Esquivan. Pero una persona madura, una persona que ha crecido en el Señor, es exhortada, ministrada, amonestada y se quebranta delante de la presencia del Señor. Pero aquel que no ha crecido es soberbio y orgulloso. Y la Biblia dice, Santiago, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bendito sea Dios. Es por eso que, amados, usted, ¿en qué proceso de su vida está? ¿Ha crecido? Una persona que ha crecido en el Señor quiere estar siempre, siempre con su Padre, en la intimidad, en la búsqueda de Dios. Bendito sea su nombre. Es por eso que esto es lo que le aconteció a los Gálatas. Ellos empezaron buscando a Dios como nunca. Pero este mismo libro de Gálatas, que es el apóstol Pablo, en la última parte de sus capítulos dice, ¿quién los estorbó? Habían comenzado, habían caminado bien, pero ¿quién los estorbó? Usted, más que nadie, sabe quién le ha estorbado para nos caminar como Dios quiere. Yo sé quién me ha estorbado para no buscar a Dios, no seguir creciendo en el Señor. Amén. Entonces, el apóstol Pablo, ¿cómo se refiere cuando escribe la carta a los Efesios? Dice que debemos perfeccionarnos. ¿Lo ha leído? Capítulo 4, versículo 12 al 14. Para ser edificados en el cuerpo de Cristo. De esa manera se refiere al crecimiento espiritual. Debemos perfeccionarnos día a día. Pero hay una expresión muy común que no es de Dios. Bajo ningún punto que usted lo ha escuchado una y otra vez. Y nace ese orgullo, esa soberbia pecaminosa. Hermano, nadie es perfecto. ¿Ha escuchado esa expresión? Y lo expresamos con las manos. No, nadie es perfecto. Ese es un pecado, es una ignorancia de nuestra vida pecaminosa, de nuestra carnalidad. Porque la Biblia nos habla de otra manera. Debemos perfeccionarnos, dice capítulo. De esta manera se refiere el apóstol Pablo a la iglesia cuando escribe a la iglesia de Éfeso. Perfeccionarnos para de esa manera ser edificados.
en el cuerpo de Cristo. Y dice, para que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. ¿Te das cuenta que habla de la perfección? Y cuando habla de la perfección en la Biblia, ¿cómo nosotros catalogamos en nuestra vida natural algo perfecto, que no tiene ninguna tacha, ¿cierto? Algo que es, pero pleno, que no hay error alguno. Pero ¿qué significa cuando Jesús también le dice a sus discípulos, sed perfecto como, ¿lo ha leído? Sed perfecto como mi Padre es perfecto. La palabra perfección en la Biblia se refiere a ser maduros, cabales. Personas que no seamos como esa multitud que le siguió después de haber sido alimentado, y vuelvo a reiterar el mismo ejemplo, porque cuando los discípulos le dijeron, dura es tu palabra, mira que ofende, y ellos también lo dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Porque realmente no habían tenido una experiencia sobrenatural con el Señor. Entonces, se refiere de esta manera al apóstol Pablo al crecimiento espiritual, que debemos perfeccionarnos para ser edificados y lleguemos a ser parte del cuerpo de Cristo. Ser perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué le dijeron a Pedro? Tú andabas con él porque eres medio parecido, porque hablabas como él. ¿Tenemos que hablar como Cristo? No. ¿Has escuchado esa expresión? Nosotros no somos Cristo, no somos el Señor. Sí, la Biblia habla que tenemos que hablar como Él. Y aún más aún el apóstol San Juan, en su primera carta, dice que si alguno dice que está en la verdad, debe andar como Él anduvo. Todo está en la palabra. Mire también cómo se refiere al crecimiento espiritual en el capítulo 4, estoy hablando de Efesios. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados de un lugar a otro. Eso es fluctuar. Para allá, para acá, para allá. Y no hay un lugar determinado para establecer sus raíces espirituales. Y que es triste esa situación de que hayan tantos cristianos que no se han establecido con sus raíces profundas. Es decir, no han sido nunca profundos. Escuchan una voz y van, escuchan otra y van y vienen. Para que no sean niños fluctuantes llevados de un lugar a otro. Por estrategias de hombres. De Cristos falsos. ¿Sabes cuando Jesús se refiere que una de las señales que no se lo han dicho, pero yo se lo voy a decir ahora? Cuando Jesús dice de las señales de los últimos días que vendrán muchos Cristos, diciendo yo soy el Cristo, la palabra Cristo se refiere a ungido. Cristo se refiere a ungido, entonces vendrán muchos ungidos, entre comillas, dice yo soy ungido de Dios, y vendrán a engañar a los niños. Porque una persona adulta es difícil que se le engañe, ¿no? Generalmente, está hablando espiritualmente, pero un niño sí. Que usan para engañar y emplean con astucia las artimañas del error. Entonces hay cristianos que, ¿por qué no crecen? Que van de un lugar a otro. Escuchan algo que les satisface su humanidad, su ego, y vuelven allá, y después escuchan algo que les incomoda, van a otro lado. ¿Cómo se refiere Filipenses al crecimiento espiritual? Esta carta que escribe a la iglesia de Filipos. Dice que crezcan en amor y en el
y en conocimiento. En amor y en conocimiento de Dios. Y mire cómo se refiere a la iglesia de Colosenses. Dice que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y eso es fundamental. Que tengamos sabiduría, pero también inteligencia espiritual, que seamos inteligentes, no astutos. Porque la astucia no es de Dios. La inteligencia es de Dios. Bendito sea Dios. Por eso yo siempre recalco cuando me invitan, ¿usted cómo aprendió esto? Lo que hago yo con mis manos, el trabajo, que Dios me ha dado tantas gracias. Dios me lo enseñó, porque la Biblia lo habla también, cuando en el tiempo del desierto, en los años de cuando salieron de la esclavitud el pueblo de Israel, Dios mandó que construyeran el tabernáculo, que era un templo portátil, que era movible, de un lugar a otro lo llevaba. Y Dios eligió a dos hombres, para que construyeran, y les dice, los llenó del Espíritu Santo de inteligencia para crear y para inventar toda obra de sus manos. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando se refiere al crecimiento espiritual de los creyentes, él dice que nos llene de todo conocimiento y de inteligencia espiritual. Tenemos que ser cristianos inteligentes. Y un cristiano inteligente actuará sabiamente. Un cristiano necio actuará con necedad. Ofenderá fácilmente. Dañará sin tapujos. No le importará dañar. Pero un cristiano inteligente será bondadoso, misericordioso, compasivo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y mire, y resumo. El escritor y autor de Hebreos, de esta epístola, hace un resumen de aquellos cristianos que después de tanto tiempo de haber oído, de haber sido instruidos en la palabra, no hayan desarrollado un crecimiento espiritual. Mire lo que dice, escúchame bien. Y a todos, para que usted lo tenga claro, léalo en su casa. Capítulo 5 de Hebreos, versículo 11 al 14, que habla de la advertencia contra la apostasía de aquellos que negarán la fe después de haber escuchado la palabra, de haber gustado el don celestial y haber gustado del Espíritu Santo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Se refiere a los cristianos que no han crecido. Habéis hecho tardes para oír, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cristianos que llevan años y nuevamente no entienden lo que es vivir bajo la bendición, bajo la gracia de Dios. No entienden lo que es buscar a Dios. No entienden lo que es apartarse del mundo. ¿No entienden? Y todo aquel que participa de la ley es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Versículo 3. Una persona que no ha crecido no va a entender nunca la palabra y se convierte en un inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y termino, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que han crecido, para ellos, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Que esta palabra pueda hacerle meditar, reflexionar. Que el Señor le llame a recordar la palabra, y esa palabra sea como un fuego, como dice el profeta Jeremías, y como un martillo que quebrante.
la piedra y los corazones que se han endurecido por el tiempo, porque se han contaminado con este mundo. Dios les bendiga, que Dios bendiga esta palabra.